M- Muy buenos días, estimados hermanos. Les saluda el pastor Heriberto Getial desde Sudamérica, la República de Ecuador, la ciudad Santo Domingo de los Áchilas. Queridos hermanos, para mí es una grande alegría poderme dirigir a ustedes, la oportunidad que me concede Dios y también el ministerio Laicos en Acción. Quizá un poquito para contarles a ustedes, yo soy acá de sostén propio, trabajo en la ciudad de Santo Domingo, ayudando a un pequeño ministerio, hago la obra médico-misionera también en este lugar. Ayer justamente tuvimos unos bautismos de personas que aceptaron el mensaje de la verdad presente. En esta experiencia de la verdad presente, yo estoy ya casi como 7 años, hermanos. Yo fui pastor de la organización de la Iglesia Adventista por cerca de unos 10 años, pero después el Señor tenía algo especial para mí y me llamó a la experiencia como es ahora de la verdad presente. Y me siento muy contento, muy agradecido con el Señor por esta oportunidad. Y bueno, pues mis hermanos, dirigirme a ustedes también ahora en este ministerio Laicos en Acción. Yo también he estado en algunas radios presentando los mensajes y justamente en esta ciudad, después de 15 días, vamos a estar presentando los mensajes, eventos finales para el tiempo del fin, en una de las radios que sí, ellos me han pedido que le presente. También cuando estuve en una ciudad aquí en Ecuador que se llama Babahoyo, estuve presentando en un canal de televisión también lo que se llamaba eventos finales y un programa que se le puso Esperanza para matrimonios. Mis hermanos, que el Señor nos pueda utilizar hoy día y que el mensaje de esta mañana sea de parte de Dios y que nuestro Dios pase un carbón encendido por los labios de este servidor para que sea el Espíritu Santo el que utilice al ser humano. Me gustaría en este momento, mis hermanos, antes de abrir la palabra de Dios, comenzar con una oración. Oremos, mis hermanos. Querido Padre y Dios, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad de que usted me da para, utilizando estas ondas radiales, mensajeras, que llevan el último mensaje de advertencia para este mundo, poderme dirigir a ustedes. Gracias, mi Dios, por darme esta oportunidad. Ruego que bendiga el tema de esta mañana, que bendiga a los administradores de este ministerio Laicos en Acción. Que usted sea el honrado y glorificado, Señor Dios Todopoderoso. Todo esto se lo pedimos porque confiamos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, en esta mañana yo quiero utilizar un texto en la palabra de Dios para comenzar en el libro de Proverbios, el capítulo número 34. Libro de Proverbios, el capítulo número 34. Mis hermanos, es un texto que me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho a mí en esta experiencia. Capítulo 34, verso número 32. La palabra de Dios dice así: enséñame tú, enséñame tú. Mis queridos hermanos, debemos dejarnos enseñar por el Señor. Es el único que nos puede. Y dice, y si hice mal, no lo haré más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Mis estimados hermanos, qué alegría saber que ahora estamos viviendo los tiempos
finales. Pero mis hermanos, quiero llevarlos a esto. Mateo capítulo 24, para dar comienzo al tema de hoy. En esta mañana yo voy a hacer un paralelo entre Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y vamos a hacer un paralelo profético del sermón que Jesús dejó. Y quizá el mensaje de esta mañana es el último mensaje de Jesús para sus discípulos. El último mensaje. Mateo capítulo 24, y vamos a leer nosotros desde el versículo número 1. Dice así: cuando Jesús salió del templo, se le acercaron sus discípulos, para mostrarle los edificios del templo. Quiero decirles, mis hermanos, que en el tiempo que estaban los discípulos, que Jesús estaba, Herodes había construido un templo. Quizá no era tan hermoso como el templo que construyó Salomón, pero tenía la gloria del deseado de todas las gentes. Y por eso los discípulos, el pueblo de Israel y los discípulos, orgullosos de tener un hermoso templo. Y los discípulos se acercan a él para mostrarle los edificios del templo, esperando que Jesús pues les dijera: oh, hermoso templo. Pero el Señor Jesús en el versículo 2 dice así: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estimados hermanos, cuando nosotros vemos en esta parte así de acá, Él les estaba profetizando lo que iba a pasar en el año 70, cuando Tito iba no solo a sitiar a Jerusalén, sino que la iba a sitiar y la iba a destruir. Pero quizá ellos ahí todavía no entendían lo que Jesús les quería decir. Y mis queridos hermanos, la Biblia nos muestra, y la historia, Flavio Josefo y el libro El conflicto de los siglos nos muestra que Jerusalén y el templo fueron totalmente destruidos. Flavio Josefo cuenta que cuando los soldados al mando de Tito quemaron y destruyeron el templo, removieron todas las piedras, porque el oro en el que estaba cubierto el templo se derritió, y los soldados removieron todas las piedras para recoger este metal precioso que es el oro. Pero queridos hermanos, quiero decirles, así como la nación, así como Israel cuando se unió con Roma, mis hermanos, se unió con Roma, después Roma lo destruyó. Así también en el tiempo del fin, si el remanente, si el Israel moderno se une con Roma, queridos hermanos, al final del tiempo, también Roma los destruirá. Y quiero decirles en esta mañana, siguiendo con el mensaje en el versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, a veces nosotros creemos, hermanos, y pensamos que cuando hablamos de señales de venida así, pensamos en destrucciones, pensamos en terremotos, grandes tsunamis y todo esto así. Pero el Señor Jesús comienza con algo que es bien importante para este tiempo, hermanos. Y Él les dice en el versículo 4: mirad que nadie os engañe. Mis queridos hermanos, en el tiempo del fin, el engaño será una arma que Satanás va a utilizar para querer destruir al pueblo de Dios. Y por eso quiero decirles, mis hermanos, que nosotros siempre debemos estar aceptando un escrito está, un así dice Jehová, a la ley y al testimonio.
Por eso es que el Señor nos advirtió y nos dijo: mirad que nadie os engañe. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo saber y de no ser engañados? El versículo número 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, hemos escuchado que en el Tíbet, en Brasil, allá en África, han aparecido los llamados falsos cristos que se hacen pasar por Cristo. Pero quiero decirles un poco más aquí, mis hermanos, que en esta parte, cuando el Señor dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, no solo se refiere a personajes que se levanten diciendo que son el Cristo, sino que en el tiempo del fin se levantarán grupos, tal vez llamados de verdad presente, de sostén propio, independientes, diciendo tener la verdad, diciendo que ellos tienen una doctrina pura, un mensaje puro. Pero, queridos hermanos, debemos tener muy en cuenta, porque hoy en día se han levantado cientos llamados de grupos o ministerios o grupos independientes en muchos países. Aquí en Ecuador y en esta ciudad, mis hermanos, donde desde este momento estamos transmitiendo, hace unos, quizás les hablo de hace unos 3 años para acá, ha comenzado una ola a levantarse unos grupos, solo aquí en la ciudad de Santo Domingo, que hace unos 5 años, 4 años, éramos solo 2 personas. Ahora hay otros grupos más que ellos dicen ser de la verdad presente. No estoy juzgando, respetamos nosotros, pero de acuerdo al texto de Mateo 24 y versículo número 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre. Hoy en día se han tomado el nombre de Cristo y de esa manera están tratando de adherir personas, tal vez no a que vivamos una verdad, sino que sean parte de un grupo. Mis hermanos, el consejo bíblico es que nosotros debemos seguir: aún escrito está, aún así dice Jehová, a la ley y al testimonio, porque si no hablaren conforme a eso es porque no les ha nacido. Por eso es que ¿cómo saber el camino? Jesús nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Como habíamos dicho en primera instancia, que vamos a hacer un paralelo profético de los eventos finales en los cuales estamos viviendo. Y hay muchas personas que me han preguntado y a veces preguntan: ¿y cuándo? ¿Cómo saber que cuándo saldrá la ley dominical? ¿Qué va a hacer ahora con este presidente de Estados Unidos, con el Papa ahora que está? ¿O cómo saber qué eventos será así? Quizá no vamos tal vez a alcanzar todos a tocar este evento así, pero queremos hacer un paralelo profético, estimados hermanos. Y quisiera ahora ir al libro de Marcos capítulo número 13, y en Marcos capítulo, mis hermanos, en Marcos 13, nosotros encontramos Marcos 13, y vamos a leer nosotros desde el versículo 5, dice: Jesús respondiendo comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Registra el libro de Marcos lo que el Señor Jesús también dijo en Mateo. Y el versículo 6 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El engaño en el tiempo del fin es un arma del enemigo que la va a utilizar aún para desengañar, si fuere posible, también aquellos
que son leales y fieles, escogidos del Señor. Pero ahora nosotros, haciendo este paralelo, vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo número 21, y vamos a leer nosotros en el versículo número 8. La palabra de Dios dice así: Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados. O sea, Él dice, estén atentos, estén velando, miren que no sean engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, dice. Esto también tuvo su cumplimiento, porque mis hermanos, antes, por el año 66, después de Cristo, cuando Cestio Galo sitió a Jerusalén, y antes de eso, y después de eso también, mis hermanos, se levantaron allí en Jerusalén personas que engañaron a muchos. Y quiero decir, y mire cómo dice el Señor, el tiempo está cerca, dice. Esto es hablando en aquel tiempo cuando, antes de la destrucción de Jerusalén, se levantaron también personas diciendo tener el mensaje de Cristo o ser el Cristo, y engañaron a muchas personas. Y antes que termine el tiempo de gracia, queridos hermanos, el enemigo utilizará a personas para engañarnos. Y termina diciendo, mas no vayáis en pos de ellos. Mis queridos hermanos, nosotros no debemos ser seguidores de hombres, sino seguidores de Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso el apóstol Pablo nos dice a nosotros, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy bien, ahora que ya hemos visto esta parte que tiene que ver con el engaño, mis queridos hermanos, yo voy a leer en Lucas 21:9 y dice así, mas cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestes, y habrá terror y grandes señales del siglo. Queridos hermanos, cuando habla del cielo, cuando habla señales, quiero decirles, queridos hermanos, que antes de la destrucción de Jerusalén también hubo señales en ese tiempo. Y en el conflicto de los siglos, la página, mis hermanos, 33, conflicto de los siglos, el capítulo 1, la página 33, el espíritu de profecía a nosotros nos muestra que aquellas señales que hubieron allí, y mire cómo dice, aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, la sierva de Dios dice que se veían carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. La sierva de Dios dice que cuando los sacerdotes ministraban en el templo, se oían voces misteriosas que decían, salgamos de aquí. También muestra que hubo una señal, que la puerta, que con 20 hombres, quizá tenían que utilizar 20 hombres por una puerta muy pesada, una noche se abrió misteriosamente. Entonces hubo señales que advirtieron para que salieran. Pero quiero decirles, mis hermanos, que en el tiempo del pueblo de Israel, hubieron 3 grupos
de personas. Uno, los líderes. Y aquellos líderes que les decían, cuando la gente le preguntaba que si Jerusalén sería destruida, ellos le decían, no, nosotros somos el pueblo de Dios, Jerusalén no va a ser destruida. El otro grupo era de las personas que oyeron el mensaje, pero ellos no obedecieron a lo que el Señor Jesús había dicho, y ya vamos a ver un poco más después. El tercer grupo de personas son los que oyeron y obedecieron y se salvaron. Tres grupos de personas. Los que oyeron, pero no obedecieron a lo que Dios dijo, sino que obedecieron a la voz de aquellos que los engañaron, perecieron. Por eso es que el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Nadie os engañe. Y dice, no vayáis en pos de ellos. Mi querido hermano, usted que me está viendo, que me está escuchando, nosotros seamos seguidores de un mensaje, del mensaje para el tiempo presente, que es el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, mis hermanos, porque estos son los mensajes que prepararán a un pueblo, que madurarán la mies en el tiempo en que nosotros estamos. Estimados hermanos, por eso es que la advertencia de Cristo era, mirad que nadie os engañe. Antes que termine el fin del tiempo de gracia, Satanás también utilizará a personas, quizá diciendo que vienen de parte de Dios y mostrándonos quizá falsas interpretaciones en los mensajes que son para este tiempo. Por eso es que mi hermano, nosotros debemos ser hombres y mujeres de oración y de comunión con Dios. Solamente nuestra comunión diaria con Cristo nos ayudará para que nosotros veamos el engaño. Mi querido hermano, y voy a seguir un poco más, y sigue diciendo el versículo número 12, más dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Estimados hermanos, y quisiera quedarme un poquito en esta parte, hermanos, porque a veces nosotros, cuánta gente han dicho, viene la tercera guerra mundial, ya están los vientos de guerra. Pero querido hermano, quiero decirle, lo que sí va a venir y ya está cerca, el gran ecumenismo y la unión mundial de todas las denominaciones, eso sí, mis hermanos, está tan cerca para hacer una guerra contra el remanente, contra el pueblo de Dios, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, pero un evento antes para la ley dominical, nosotros podemos ver en esta parte de aquí, dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Querido hermano, antes de eso va a venir una gran persecución. Una gran persecución. Mi querido hermano, quiero decirle en esta mañana, y usted dirá, no, pero es que todavía yo no veo esa persecución, no nos persiguen. Yo quisiera que ahora vayamos nosotros al libro de Marcos capítulo número 13, Marcos 13, mis hermanos, y para ver las cosas que están allá. El versículo número 9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, ¿qué más? Y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mi nombre para testimonio de ellos. Quizá nos preguntamos por qué hoy día la persecución está adormecida, pero la respuesta, mis hermanos, está en la página, y veamos la página 52 del conflicto de los siglos,
capítulo número 1, el último párrafo, la última parte del capítulo 1, dice así: otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Qué dice? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y la sierva de Dios sigue diciendo: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Y si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe a tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. ¿Por qué no ha venido la persecución? Porque las grandes verdades dice que han sido miradas con indiferencia. Hoy en día, mis hermanos, nosotros como pueblo de Dios también, como representantes de este evangelio, de esta verdad, quizá todavía no nos hemos comprometido totalmente, enteramente, total, 100% para la sagrada obra del Señor, y por eso es que todavía no hemos sido perseguidos. Tal vez todavía hoy día nos quieren, nos adulan, nos respetan, pero el día que comencemos a vivir en piedad, como dice la palabra de Dios, queridos hermanos, entonces el dragón se va a irar contra el mensajero, con el que vive el mensaje. Mi querido hermano, ¿quiere que lo persigan? Vivamos piadosamente, pero si no quiere que lo persigan, entonces vivamos así como estamos. Y sigue diciendo: a la poca piedad vital que hay en la iglesia, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Saben, queridos hermanos, la palabra de Dios nos mostraba: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a concilios, dice, y en las sinagogas os azotarán, y ante reyes o ante gobernadores os llevarán por causa de mi nombre. Estimados hermanos, cuando comencemos nosotros a vivir y practicar el mensaje y la luz que el Señor nos ha dado en su palabra y en el espíritu de profecía, mis hermanos, comenzaremos nosotros a desarrollar y reflejar el carácter de Cristo. Quiero seguir, mis hermanos, un poquito adelante. Ahora voy a ir a Mateo 24. Y en Mateo 24, mis hermanos, el Señor también habla de guerras y habla de rumores de guerras. Pero en el versículo número 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mis hermanos, cuando nosotros vemos allí, antes de un evento grande, va a haber una gran persecución al pueblo de Dios. Y quizá en algunos países ya ha comenzado esta persecución. Tal vez no con mayor grado, pero quiero decirles aquí en Ecuador, aquellos que han comenzado a vivir el mensaje, lo que es de la verdad presente, la reforma pro salud, salir de las ciudades, el mensaje del primero y del segundo, del tercer ángel, muchos han sido llamados la atención, muchos han sido algunos separados. ¿Saben por qué? Por querer vivir el mensaje. Mi querido hermano, el dragón se va a irar
Cuando usted y yo comencemos a obedecer como dice la palabra de Dios y como dice el Señor por medio del espíritu de profecía. Cuando aquellos que quizá no estén totalmente convertidos en el tiempo del fin, queridos hermanos, les digo algo, quizá no podrán soportar la prueba. Y en el versículo 10 dice así, de Mateo 24:10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mi querido hermano, si usted y yo no nos comprometemos y no nos convertimos totalmente a Cristo, mis hermanos, cuando llegue el día de la prueba, el día de la gran prueba, mis hermanos, muchos quizá claudicaremos y nos pasaremos del bando del más fácil. ¿Por qué? El conflicto de los siglos, la página 650, conflicto de los siglos, página 650, me gustaría leerlo, mis hermanos, página 650. Y antes de eso, me gustaría, mis hermanos, leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 12 y el verso 17. Es muy conocido ese versículo, lo hemos predicado, hemos escuchado muchos sermones, y dice así: airóse el dragón contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis hermanos, este versículo tuvo su cumplimiento, pero tendrá un cumplimiento, un clímax en el tiempo final. Y en la página 650 del conflicto de los siglos dice así: los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. ¿Qué dice? Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para que todos honren el domingo. Mi querido hermano, hoy en día nosotros vemos en todo el mundo y acá en Sudamérica, el año pasado, mis hermanos, en septiembre hubo una reunión llamada del G20, primero fue de la parte, diríamos, religiosa, después fue de la parte política. Y mis hermanos, todos convinieron que debe haber una cabeza principal y siempre apuntaron, mis hermanos, al Papa Francisco, para que él sea la cabeza de la Iglesia, la cabeza principal. Mis hermanos, en Europa también, hace un par de años hubo la reunión de todos los países de Europa, allá en el Vaticano, y también decidieron que la cabeza fuera el representante de allá de Roma, el representante, el Papa Francisco. Y el conflicto de los siglos dice: los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán. Y querido hermano y querida hermana, y oyente y televidente que usted me está escuchando y viendo por el Laicos en Acción, quiero decirles que el movimiento ecuménico mundial está uniendo a todas las religiones del mundo. Disfrazados, sí, quizá la ley dominical saldrá disfrazada por el gran día de la familia, el día verde, el descanso de la tierra. Y aquí en este país, en Ecuador, mis hermanos, hoy en día se celebra la llamado el Día del Inti Raymi. Los que son de Ecuador saben que aquí en Ecuador, Inti Raymi había de una tribu antigua que decía la fiesta del sol. Y hoy en día los centros educativos están llamando a la fiesta del Inti Raymi, o sea, a la fiesta dedicada para el sol. Mis queridos hermanos, dice: los dignatarios de la Iglesia se unirán para que todos honren el domingo. Todo el mundo estará unido en un solo fin, a un solo propósito, porque eso es lo que lo explica, mis hermanos, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, el capítulo, mis hermanos, el capítulo 17, y el verso, mis hermanos, el verso número 12, 13 y 14, dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes
que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder, su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Saben qué, mis hermanos? En el tiempo del fin, el mundo entero se unirá en una sola religión y quizá en una sola moneda, en un solo día de descanso. Y termina diciendo, voy a terminar la cita de Conflicto de los Siglos, la página 650, dice, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. 3 métodos va a utilizar, dice, tanto los dignatarios de la Iglesia y del Estado. Dice al cohecho, que aquí en Ecuador se llama coima, a la persuasión, y si no pueden ni por el cohecho ni la persuasión, van a ir por la fuerza. Dice, la falta de autoridad divina suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares para una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. Y ella termina diciendo, en el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta. ¿Y sabe qué cita está aquí? Apocalipsis 12:17. Dice, en el conflicto que está por estallar, mi querido hermano y mi querida hermana, en esta mañana que usted me está escuchando, muchas personas están pensando prepararse cuando llegue la ley dominical, pero cuando llegue la ley dominical, mi hermano, será demasiado tarde. La preparación es hoy día, la preparación es ahora, caminar en esta verdad que es la palabra de Dios. Entregar nuestro corazón, convertirnos a nuestro Dios. Cuando llegue la ley dominical, será demasiado tarde. Muchas personas están pensando ahí prepararse, otros están pensando ahí salir de las ciudades y comprar terrenos. El tiempo, mis hermanos, para salir de las ciudades, hoy ya estamos demasiado tarde, pero si hoy usted escucha la voz de Dios por medio de su palabra, obedezcámosle al Señor, mi querido hermano, porque Dios es un Dios de orden. Él quiere salvarnos, Él quiere ayudarnos. Nos preguntamos nosotros en esta mañana, y voy a utilizar la palabra de Dios en segunda, mis hermanos, de Corintios, el capítulo número 6. Así pues nosotros, como colaboradores, versículo 1, suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mi querido hermano, el día de salvación es hoy día, el mañana no es nuestro, el mañana le pertenece a Dios. La vida no la tenemos comprada. No quiero decir que vamos a morir mañana, pero es mejor estar escondidos en Cristo, caminar con Él en obediencia. La obediencia traerá santidad, y la santidad, mis hermanos, hará que tengamos el sello del Dios vivo. Entonces recordemos, mis hermanos, que una de las advertencias que el Señor nos dijo es, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Tal vez serán personas diciendo ser el Cristo, pero tal vez también serán grupos diciendo y queriendo llevar gente para sus grupos. No, usted solo camine en el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor
Jesucristo. Mi querido hermano, mi querida hermana, en cualquier parte que usted nos esté escuchando, siga al Señor, siga el consejo de la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Léale libros del Espíritu, pero sí especialmente el libro El conflicto de los siglos, que el Señor nos está haciendo un gran llamado y una gran advertencia. Mi querido hermano y mi querida hermana, que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que usted y yo nos preparemos para el encuentro con Dios y para ser parte de su reino y de su gloria. Que Dios te bendiga. Heriberto Getial, desde Ecuador, Sudamérica. Muchas bendiciones.